Génesis 4. Vamos a leer solamente un versículo. Gracias, Pastor Carlos, por la oportunidad. Siempre yo aprecio y le doy gracias a Dios por buenos amigos que Dios me ha dado. Dime quiénes son tus amigos y te voy a decir cuál va a ser tu futuro. Alguien me dijo hace eso mucho atrás y es cierto, es verdadero. Con quien tú te juntes es la manera que tú vas a vivir la vida. Júntate con puro borracho y ¿qué vas a hacer? Borracho. Júntate con marihuanos y ¿qué vas a acabar siendo? Marihuano. Júntate con homosexuales y te vas a ir a vivir a San Francisco, ¿verdad? Si es de que júntate con chilangos y bueno, mejor no les digo qué pasa cuando te juntas con un chilango. Génesis 4, estamos ahí, di un fuerte amén. Hey, los hombres decimos amén. ¿Si hay hombres aquí o no? Eso, que se escuche. Vamos a leerlo todos juntos. Estoy en el versículo 9, Génesis capítulo 4 y versículo 9. Déjenme llegar yo ahí, todavía no estoy. Génesis 4, 9. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Léelo fuerte. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una vez más, pero que se escuche, jóvenes, que estamos aquí en una conferencia de jóvenes. Amén. Léelo otra vez conmigo. Y Jehová dijo, y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Señor, gracias por darnos la oportunidad de amanecer este hermoso día y poder venir y disfrutar esta conferencia. Señor, gracias por todo lo que se ha hecho, se ha preparado y se ha invertido. Y Señor, no queremos que este día sea un día simplemente normal y cotidiano. Queremos que tú nos hables, Señor. Queremos que una vez más tú sacudas nuestro corazón y nos enseñes. Estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, en tiempos donde necesitamos hacer la diferencia. Tú nos has hecho nacer en este tiempo con un motivo, una razón, un propósito. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender esto. Por favor, ponemos este servicio en tus manos, que tu palabra, que es bendita, nos hable. Ayúdanos a sincronizar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, con tu corazón, con tu mente, que es tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo durante estos días de conferencia. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Puedes sentarte, gracias. Hace como unos, no sé exactamente cuánto tiempo, pero estaba sentado en una conferencia de jóvenes, Pastor Carlos. Era de las primeras que hacíamos. Llevamos 10 años haciendo conferencias, 11 ya con este año, haciendo conferencias en la Ciudad de México. Y si no me equivoco, era como la tercera o la cuarta que estábamos teniendo. Y la verdad, yo estaba emocionado, estaba viendo todo el tremendo grupo de jóvenes y señoritas que había venido de diferentes partes de México. Y estaba yo disfrutando un tiempo con los juegos y diferentes actividades que teníamos en el auditorio. Y de pronto, uno de mis amigos, colaboradores que tenía yo ayudándome en la conferencia, de la nada se paró, se puso de pie. Yo estaba sentado ahí viendo los juegos y viendo a ver si agarraba un dulce que estaba volando encima de mi cabeza. Y de pronto se paró y me dijo: si México y la juventud de México se va a ir al infierno, es por tu culpa. Si algo no sucede con la juventud de México, es tu culpa. Así dije yo: espérate, bro, ¿se le metió un demonio a este o qué? De la nada, así nada más me dijo eso. Y le dije: pero ¿por qué me estás diciendo eso a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Estamos haciendo algo. Y me dijo: Dios te puso en una gran ciudad como la Ciudad de México. Dios te puso en una tremenda iglesia con muchísima influencia en todo México, como es Montesión. Y Dios te ha puesto a uno de los pastores con una tremenda visión, no solamente por México, sino por el mundo, como para que estés sentado haciendo nada más esto. Yo dije: cálmate.
¿Por qué me estás diciendo eso? Al menos estoy intentando hacer algo. Me dijo, no, deberías de hacer más. Deberías de tener un sentido de responsabilidad, no solamente por la Ciudad de México, sino por todo México, y por qué no Centro y Sudamérica y otros países. Me dio una santa regañada. Ese día yo me fui a casa, y después yo la verdad, honestamente, yo estaba contento, Pastor Carlos. Estaba contento con lo que estaba sucediendo en la conferencia, pero esas palabras empezaron a darme vueltas en la cabeza y a decir, si México se va al infierno, si la juventud de México no hace algo por el Señor, es tu culpa, tú eres el responsable. Hay una responsabilidad en tu vida. Y joven, si hay algo que distingue a los héroes, si algo que ha distinguido a los predicadores que han influenciado nuestra juventud y han influenciado nuestro país y han influenciado a fuegos de evangelismo, ¿sabes qué? Es que tienen un gran sentido de responsabilidad. Tienen un sentido de responsabilidad por otros. ¿Qué va a pasar en otros países? ¿Qué va a pasar en otras iglesias? Gracias a Dios por el tremendo héroe que ustedes tienen aquí en esta iglesia, el pastor Elmer Fernández. Tú no te das cuenta de lo que Dios ha puesto en esta iglesia y en la iglesia donde tú vienes, al pastor que te ha dado. No te has dado cuenta del potencial que ellos tienen, de la visión que ellos tienen, como para que estés aplastado haciendo nada. Yo me puse a pensar y dije, Señor, es cierto. Para este tiempo me has traído a esta ciudad, de otra ciudad del norte. Vine a la Ciudad de México. Yo ni siquiera quería ir a la Ciudad de México, pero el Señor me puso ahí. Y ahora tengo que hacer algo porque soy responsable por lo que se me ha puesto en las manos. Y joven, tú eres responsable esta mañana. Yo, sí, tú. Es triste que compañías, empresas en el mundo tienen más sentido de responsabilidad que nosotros como cristianos, que sabemos que hemos nacido con un propósito. ¿Has escuchado? Yo no sé si aquí en Estados Unidos exista eso, pero yo creo que sí. En México, todas las empresas que se hacen, o las que van surgiendo, tienen un requisito que tienen que hacer, y ese requisito es de que tienen que ser socialmente responsables. Entre más grande sea tu compañía y entre más dinero generas, tienes que ser socialmente responsable. ¿Existe eso aquí? Y ellos organizan ciertas actividades y ciertas fiestas. El otro día estábamos tratando de llevar a nuestros jóvenes a Six Flags allá en la Ciudad de México, y le pregunté a la organizadora que normalmente hace nuestros eventos, y le dije, ¿cuántos jóvenes necesitaría traer para que nos cierren Six Flags para nosotros solos? Me dijo, tienes que traer como unos 5,000. Le dije, ¿tantos? Dice, sí. Le dije, ¿a poco si hay gente que ha cerrado el parque nada más para ellos? Dije, claro que sí. Comex lo cierra cada año con 15,000 personas. Coca-Cola lo ha cerrado cada año con 21,000 personas. Jóvenes. Yo dije, si la triste Coca-Cola tiene más responsabilidad por la juventud, y Comex tiene más responsabilidad por la juventud, Cemex tiene más responsabilidad por la juventud, ¿qué en el mundo está haciendo la Iglesia Bautista Fundamental Montesión por nuestra juventud? Y jóvenes, Dios me ha puesto un sentido de responsabilidad que no me lo he quitado de la cabeza y no me lo he quitado de encima. Y es lo que quiero que entiendas esta mañana. Todos aquí somos responsables por lo que suceda. En esta historia dice, y Jehová dijo a Caín, tú conoces un poquito el contexto. Jehová se había agradado de la ofrenda de Abel, pero no había mirado con buenos ojos la ofrenda de Caín. Caín se encela y por celo va y mata a su hermano Abel, y después anda como si nada hubiera pasado. Viene Dios y le hace una pregunta, le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él como si no hubiera pasado nada le dice, y él respondió, no sé. Y sí sabía.
sabía perfectamente qué había pasado con su hermano. Y mira, si Dios nos preguntara, hey, joven, ¿qué está pasando con tu generación el día de hoy? Hay muchos que, no sé. ¿Quién sabe? Joven, ¿dónde está la juventud de tu iglesia? ¿Dónde está el ánimo de tu iglesia? ¿Dónde está el fuego de tu iglesia? ¿Dónde está la pasión de los...? No sé. Sí sabes. Perfectamente bien lo sabes. Y dice, todavía después de decir, no sé, se atreve a decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tú crees que Dios estaba preguntándole, ¿dónde está tu hermano? Porque Dios no sabía. Dios estaba rascándose la cabeza diciendo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará Abel? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Pero estaba, yo creo, poniendo una responsabilidad en Caín para que él entendiera que sí, había una responsabilidad por su hermano. En el pasaje de capítulo 4 nos presenta esta historia de Caín y de Abel y nos da una narración que no solo ilustra las consecuencias del pecado, sino también nos enseña, jóvenes, la responsabilidad que tenemos hacia nuestros semejantes, hacia nuestra generación, hacia nuestros hermanos en Cristo. Este pasaje nos ayuda a que entendamos que todos aquí tenemos esa gran responsabilidad. Y quiero darte 3 puntos, nada más de 3 cosas importantes en las cuales nosotros somos responsables. Número 1, primero quiero que entiendas la negación de la responsabilidad. Y lo vemos ahí otra vez en el versículo 9, por favor. Cuando Dios confronta a Caín sobre la desaparición de Abel, su respuesta, escucha, revela la actitud de indiferencia y de negligencia que él tiene hacia su hermano. Contesta y dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tiene que estar velando y cuidando por su vida? Este versículo resalta inmediatamente, tú lees esto, el problema profundo que Caín tenía. Y joven, si esto describe lo que está sucediendo en nuestra generación también. Hay una tendencia en la humanidad y en nuestra generación de evadir nuestra responsabilidad por el bienestar y la salvación de otros. Tremendo eso. ¿Saben por qué hay tanta apatía al día de hoy en el cristianismo? Por esa razón. Porque no nos preocupan otros. No nos importan otros. No queremos ayudar a otros. No queremos ser guía de otros. No queremos ser ejemplo de otros. Se te acaba de decir en el video que está el pastor Mike hablando y diciendo, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ayudar a otros, otros me ayudaron a mí, ahora nosotros tenemos que ayudar a los que vienen después de nosotros. Pero si no tienes ese sentido de responsabilidad, hasta aquí paró todo. Hace el año, no este año, el año pasado, tuvimos una conferencia y lo titulamos Visión Celestial. Queremos que nuestros jóvenes tengan visión, tengan deseo, tengan ganas, tengan pasión por Dios. Algunos les veo la cara de Chewbacca. Y al final, nosotros normalmente hacemos un drama que dura 3 días y al final, cada año ya se ha vuelto como una tradición. Le pedimos al pastor Wynn que si él nos puede ayudar a participar en el drama, al final del drama, él aparece y da unas palabras y hace como que el cierre de toda la conferencia, y batallamos mucho para convencerlo, pero parece que últimamente ya le ha gustado hacer eso y la verdad es una tremenda bendición. Pero el año pasado hicimos ese tema de visión celestial. Todo era, la escenografía era de astronautas y una nave espacial, y bueno, hicimos todo esto para poder ayudar a lo que queríamos transmitir a los jóvenes en cuanto a la visión celestial. Y al final el drama no salió como nosotros pensábamos o queríamos que saliera. Y bueno, dije yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos algo que nos ayude para poder arreglar esto. No ha salido bien como hubiésemos querido que saliera. Y me acuerdo que el jueves en la mañana fui a la oficina del pastor y le dije, pastor, mire,
este año la escenografía demanda una entrada un poco fuera de lo normal. Y me dijo, ¿qué estás hablando? Dije, bueno, ¿nos podría ayudar otra vez este año de que usted salga vestido de astronauta y pueda dar unas palabras a los jóvenes y hablándoles acerca de la visión que queremos transmitirles a ellos en cuanto al evangelio y de alcanzar al mundo con el evangelio? Y dijo, claro que sí. Le dije, pero pastor, ¿qué cree que necesitamos que baje del techo, colgado de un cable, hacia la plataforma? ¿Usted cree que usted pudiera hacer eso? Y me dijo, ¿estás loco? Y no te voy a decir la otra palabra, ¿verdad? Que usó. Dice, ¿tú crees que yo me voy a subir a ese techo y voy a caminar en un pedacito de estructura para poder llegar y bajar en la plataforma? Esto está bajito, es casi lo doble de este techo. Le dije, pastor, bueno, digo, vale la pena preguntar. Yo sabía que el no ya lo tenía, pero bueno. Me dijo, no voy a hacer eso. Tú quieres matarme aquí. Me salí de la oficina y dije, bueno, pues valió la pena al menos preguntar. Faltaba como una media hora para poder comenzar el servicio ya de la noche, el del cierre. Y viene y me busca y me dice, ¿tienes un arnés? Le dije, sí, pastor. Dice, voy a bajar. Le dije, no. Esto se necesita practicar, esto lleva tiempo. Hay que ponerse un traje, hay que caminar por ese pedacito de estructura. No es tan fácil, no es tan sencillo. Tenemos que ver si el cable soporta su peso. Dice, no, voy a bajar. Le dije, pastor, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Dice, voy a bajar. ¿Dónde está el traje? Dime a qué horas tengo que bajar. Y en el momento que me digas, voy a bajar. Híjole, joven, ustedes no saben lo nervioso que yo estaba. Nadie sabía que el pastor Win iba a bajar. Nadie sabía que se iba a atrever a hacer eso. Él le tiene mucho pavor a las alturas, le tiene, la verdad, mucho miedo a las alturas. Yo sabía que no lo iba a hacer. Pero cuando tocaba el momento en el cual ya todo se había terminado y él tenía que bajar, fue y se puso su traje. Nadie lo había visto. Lo subimos al balcón de la iglesia y comenzamos a ponerle un arnés. Y ahí va yo, Señor, por favor, no permitas que el pastor caiga. Y Señor, por favor, ayúdanos a que esto salga bien. No lo hemos practicado, no sabemos el cable va a soportar su peso. Ayúdanos, por favor. Y en México todo es allá. Ustedes saben cómo hacemos las cosas en México, ¿verdad? Qué seguridad ni qué nada. Y ahí vamos caminando los dos y mientras está el drama, el ruido, todo está abajo. Yo estoy súper nervioso, estoy sudando. Le ponemos un gancho, empezamos a bajarlo. Nadie sabe que es el pastor. Comienza a bajar. Habíamos como 4 ahí sosteniendo unas cuerdas por si el cable tronaba. Y comenzamos a bajarlo y el pastor logra llegar a la plataforma. Y cuando llega, se quita el casco. Todos se quedaron, ¿what? Era una locura el auditorio. Pastor dijo, esto es una locura, pero lo hice porque les amo a ustedes. Lo hice porque quiero transmitirles un mensaje que es muy importante. Lo hice porque quiero que se den cuenta que hay una responsabilidad que todos tenemos, que no podemos evitar y no podemos evadir. Y joven, si hay algo que Dios quiere que tú entiendas, es de que hay responsabilidad en cada uno de nosotros. Dios no le preguntó por ignorancia a Caín acerca de esta pregunta. Él le llamó para que se arrepintiera de lo que él sabía que tenía que haber hecho. Y joven, esta mañana no te quiero decir esto nada más por decírtelo. Ojalá que nos podamos arrepentir de vivir una vida tan cómoda, con tantas cosas en nuestras manos y no ser responsables de lo que tenemos. Mateo capítulo 22, versículo 39, mira lo que dice. Somos responsables. Mateo capítulo 22, versículo 39. A mí me frustra ver cuántas posibilidades hay en diferentes lugares donde yo he ido. He visto cuántas cosas se pudieran hacer con el potencial que hay en nuestras iglesias y ver el potencial aplastado, sentado, desperdiciado, sin utilizarse para el Señor, sabiendo que tenemos una responsabilidad. Capítulo 22, versículo 39. Da un mandamiento y el Señor enseña
Estas palabras en el versículo 39 nos dice así: y el segundo es semejante, habla acerca, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? ¿A quién, jóvenes? A tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento de responsabilidad, que tenemos que amar a otros, tenemos que ayudar a otros, tenemos que servir a otros. Así como te amas, ama a los demás. Así como te gusta que te sirvan, sirve a los demás. Así como te gustaría que te ayuden, ayuda a los demás. Hay una responsabilidad y hay un mandamiento, joven. Me gustó esto que alguien escribió y puso de esta manera: nuestra relación con otros es el reflejo de nuestra relación con Dios. Dime qué tanto te preocupas por otros. Dime qué tanto tú ganas almas, qué tanto lloras por los que están perdidos. Dime qué tanta pasión tienes por ayudar a otros que no conocen a Dios, y te voy a decir qué tanta relación tú tienes con el Señor. Porque el que pasa tiempo en la Biblia, el que pasa tiempo orando, el que pasa tiempo conociendo a Dios, tiene ese sentido de responsabilidad, porque Dios lo pone en su mente y en su corazón. Pero un joven que nunca gana almas, un joven que nunca se involucra en la iglesia para ayudar a otros, alguien que nunca sirve a otros, alguien que no ayuda a otros, ni la Biblia lee y ni siquiera ora. Ese es un indicativo, un común denominador de un joven que no sabe quién es Dios. Alguien que nunca hace nada, alguien que nunca sirve, alguien que no se involucra, alguien que no dice amén, alguien que no coopera en el culto, alguien que no se mete en el culto, es alguien que no conoce todavía a Dios. Porque el que conoce a Dios, el amor de Dios está en él. Y el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos obliga. No te deje estar tranquilo, sentado, así nada más perdiendo el tiempo. No, estás buscando qué hacer por otros, cómo ayudar a otros. Pastor, necesitamos más rutas en la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? Pastor, necesitamos más clases. ¿Qué puedo hacer yo? Pastor, hay un misionero que se necesita ayudar. Aquí estoy yo. Porque el amor de Dios nos constriñe. Algunos los extriñe, ¿verdad? No nos empuja, no nos deja en paz. Porque hay una gran responsabilidad por amar a otros. Es un mandamiento, no es un capricho de Dios. Dios hace un llamamiento en esta mañana a todos los que estamos aquí. Ese llamamiento es para ser guarda de nuestros hermanos. Eso es lo que hace un héroe. ¿Has visto las películas de estos superhéroes? Esa es la película de Batman. ¿Cómo está tan preocupado por lo que pasa en la ciudad? No está tranquilo. Todo el tiempo está buscando qué hacer para ayudar. Eso es lo que debería de ser un cristiano joven como tú y como yo. Tener un sentido de responsabilidad. El Señor nos llama a ser guarda de nuestros hermanos. Mira lo que dice Éxodo, por favor, capítulo 13, y también busca Romanos capítulo 12, versículo 10. La ley de Dios establece mandamientos, y esos mandamientos son claros sobre cómo debemos de tratar a otros, cómo debemos de preocuparnos por otros. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice: no, ¿qué dice? ¿En tanto tiempo se tardan en buscar un versículo? ¿En serio? Éxodo 20:13 dice: no. Háblame, no. Este versículo establece que la vida de nuestros prójimos, la vida de la gente que nos rodea, es sagrada. No la podemos matar. Y si para Dios es algo sagrado, debería de ser algo también para nosotros. Tener una responsabilidad, un sentido de responsabilidad por procurar el bienestar, primero espiritual y eterno de la gente, y también el bienestar espiritual mientras llegamos al cielo, los que somos cristianos. Qué triste es ver una juventud desinteresada totalmente en nosotros mismos.
En tu iglesia ves jóvenes que en lugar de acercarse a Dios se están alejando de Dios y están llevándose a otro montón de jóvenes a hacer un montón de cosas perversas y malas, y no te importa. No te importa el rumbo de la generación en la cual vivimos. No te importa todas las leyes y toda esta basura de ideologías que están saliendo. No te importa. No haces nada al respecto. Tal vez tú dirás, pastor, pero ¿qué puedo hacer para hacer la diferencia? Hay muchas cosas que podemos hacer. El hijo del pastor Carlos Sauceda, ¿verdad? Sauceda. El hermano del pastor Alberto, allá en México, Isaac. Estaba yo en una conferencia hace poco y estábamos predicando juntos, él, su papá y yo, y al final del culto me dijo, pastor, ¿me puede ayudar por favor a orar? Hay algo que necesito que me apoye en oración. Le dije, sí, Isaac, dime. Me dijo, pastor, estamos trabajando en esta iniciativa de poder hacer cartas y poder hacer discursos para poder llegar al Congreso de la Nación, para poder ir en contra de todas estas leyes que están tratando de poner en nuestro gobierno, de el aborto y las drogas y todas estas ideologías que están metiendo y toda esta basura que están tratando de meter a las escuelas y a las universidades, y queremos ir en contra de todo este lenguaje woke que hay en el mundo, y queremos hacer algo. Queremos que nuestra voz se escuche como cristianos, porque somos responsables de nuestra generación. Ore, pastor, por favor, que se levanten jóvenes que puedan hacer la diferencia en este tiempo. Yo dije, gloria a Dios por tu vida. Ojalá hubiera unos 1000 así como tú. Pero no, estás jugando en el... cooperando y dándole like a esa basura, ayudando incluso a esos activistas que están haciendo este tipo de cosas, dándoles tiempo, porque cuando les das tiempo les das poder. Cuando les das views en cada mensaje o en cada video que tú estás cooperando, les estás dando poder a ellos de hacer algo que tú no estás haciendo. Oh, pero cómo me gustaría ver jóvenes que se levanten y comiencen a hacer algo por su generación, porque son responsables de ella. Voy a decir lo mismo: si esta generación en la cual vivimos se va al infierno, es tu culpa y es mi culpa. Es que así es el mundo, así es, y ni modo, así nos tocó vivir. Sí, nos tocó vivir en un tiempo en el cual Dios te puso aquí con responsabilidad y nos dio este mandato: amarnos unos a otros y procurar a nuestro prójimo. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este versículo extiende este mandamiento hacia una actitud activa de cuidado. Amaos los unos a los otros. Ese es un sentido de responsabilidad que Dios está poniendo en nosotros, jóvenes. Dios nos llama no solo a evitar dañar a otros, sino a proteger y a procurar la salvación y el bienestar de otros. Pues yo no daño a nadie, pastor. Yo no me meto con nadie. Si el mundo se quiere casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues allá ellos. Yo no me meto en esas cosas. Si mis amigos quieren ser maricones, pues déjenlos. A mí ¿qué me preocupa eso, pastor? La verdad, yo no soy. Tú no, pero tus hijos un día lo van a hacer. Alguien tiene que ser responsable. Alguien le tiene que molestar eso. Alguien le tiene que molestar ver un montón de gente indigente afuera en la calle drogándose y poniéndose un montón de jeringas en sus brazos. Alguien le tiene que interesar eso. La responsabilidad de interceder es lo que Dios quiere que entendamos esta mañana. La responsabilidad de interceder. Hay muchos versículos, no tendríamos el tiempo de verlo, pero mira lo que dice Ezequiel capítulo 3 y versículo 18 al 19. Ezequiel capítulo 3, 18 y 19. ¿Sí estás aquí, joven? Ezequiel 3, 18 y 19.
Dice aquí que Ezequiel fue llamado como atalaya. ¿Qué es un atalaya? Es un vigilante que debía de advertir al pueblo del peligro que se avecinaba. Dios lo había puesto a él, y mira lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, ¿de qué, jóvenes? De tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Somos atalayas. Todos deberíamos de tener el deseo de procurar el bien de otros. Eso es lo que hace un héroe. Ese sentido de responsabilidad no se lo puede quitar de encima. Es responsable. Y joven, si tú no haces nada en este tiempo y en esta generación, Dios lo va a hacer con alguien más. Pero Dios lo va a demandar de nuestras manos. Dios te va a decir: te puse en una de las mejores iglesias de todo el mundo, con un tremendo pastor, con un tremendo potencial, con rutas, con autobuses, con maestros, con buena doctrina, con buena predicación. Y te estabas durmiendo en la conferencia. Y Dios te va a decir: tú sabías, era tu responsabilidad. Toda tu generación se fue al infierno por tu culpa, y por la tuya también, y por la tuya también. Qué triste va a ser ese día. Y yo sé, mira, la cara de Chewbacca que me estás dando. Un día esto se va a hacer realidad, por la falta de responsabilidad que hay en el corazón de los jóvenes el día de hoy. Tremenda apatía, tremendo cansancio espiritual que hay. Gálatas capítulo 6 versículo 2, mira lo que dice: sobrellevad sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso es lo que nos recuerda este pasaje, este versículo. Tenemos que ayudarnos, tenemos que hacer por otros, vivir por otros, cuidar a otros, ayudar a otros, advertir a otros. No podemos dejar esta responsabilidad a un lado. Gálatas 6:2, ¿estás ahí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y luego dice: y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Eso no solamente es algo para que ayudemos físicamente la carga de otros, sino también de cuidar lo espiritual de nuestra generación, jóvenes. Es una carga que tenemos que llevar. Y qué bendición aquellos grandes siervos de Dios, y aquellos siervos con un gran Dios, que Dios les dio una tremenda visión para poder hacer algo por nuestra generación. Pero ahora es tiempo de que nosotros carguemos esa carga. Que ayudemos a aquellos que antes nos ayudaron a nosotros. Vamos a llevar la carga juntos, vamos a entrarle juntos, vamos a predicar juntos, vamos a animar a otros juntos. Tenemos la responsabilidad, joven. Y tú nada más te veo la cara y digo: tú ya estás cansado, ¿qué me vas a ayudar a hacer? Ser responsable por otros implica involucrarnos en la vida espiritual de otros. Pero pastor, me van a decir que soy muy metiche. Es nuestra responsabilidad. Para finalizar, la responsabilidad es algo que tenemos que accionar.
Jesús está hablando en Lucas capítulo 10. Mira, este es el último versículo que vamos a ver. Bueno, uno de los dos últimos que vamos a ver. Lucas, rápidamente, mira lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 29. Habla acerca de una historia de un hombre versículo 25 dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No te hagas, ya sabes. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y nota lo que dice: y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y luego añade y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él sabía que tenía un sentido de responsabilidad, pero se estaba haciendo el loco, como muchos están haciendo esta mañana. Y le dijo, dice, aquel respondiendo dijo eso. Y luego versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es que el que vive con un sentido de responsabilidad vive en paz, vive tranquilo, porque ha cumplido, o al menos ha hecho todo lo posible de cumplir su responsabilidad. Y luego dice: pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, porque era un triste flojo que no quería hacer nada, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi responsabilidad? Entonces Jesús toma palitos y bolitas para poderle explicar quién es su responsabilidad. Y comienza a decir: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, evadiendo una responsabilidad. Asimismo un levita, llevando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, evadiendo otra responsabilidad. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia y a hacer su responsabilidad. Y acercándose vendó las heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuidádmelo, y todo lo que te gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. Jesús hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo responsable, el que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú. Esa historia que te acabo de contar, dijo: este fue responsable. Ahora tú ve y haz lo mismo. Un joven que nunca gana almas es un irresponsable. Un joven que no sirve al Señor es un irresponsable. Un joven que no se da al Señor es un irresponsable. Y sabes, nada más que te haces. Se te predica y ahí les hablan, a mí no. Y estamos igual que queriendo evadir nuestras responsabilidades cuando ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y mira que si tenemos bienes, ¿sabes cuál es el problema de muchos jóvenes que vienen a Estados Unidos? Mira, yo conozco jóvenes en México que no tienen nada, ni para comprar zapatos, y andan bien metidos en la obra de Dios. Responsables, animosos, gozosos, apasionados, pero nada más llegan a Estados Unidos y se les olvida su responsabilidad. Es que me pidieron overtime, y ahí vas, luego el overtime. Oh, pero el pastor no organice una
reunión para poder ir a ganar almas o ayudar a alguien espiritualmente o a discipular a alguien. No tengo tiempo, pastor. Tenemos mucho, más de lo que necesitamos. Y eso, mis queridos jóvenes, ha robado y ha quitado el deseo de la responsabilidad que todos tenemos. Termino. Estaba predicando en una conferencia y uno de mis cuñados se paró a predicar y comenzó a predicar acerca del infierno. Yo nunca había escuchado esta historia. Por él comenzó a tener empezó a predicar con gran celo y dijo: hermanos, todos tenemos una responsabilidad aquí. Si tu papá y tu mamá y tus hermanos, tus tíos, tus abuelos se ven en el infierno, ¿sabes de quién es la culpa? Tuya. Pero es su decisión de ellos, sí, pero es tu responsabilidad predicarles. Y comenzó a contar esta historia y dijo: ¿saben por qué mi papá es un hombre que tiene un gran celo ferviente por las almas perdidas? ¿Sabes por qué la Iglesia Bautista Montesión se respira, se vive, se toca el ganar almas? Todo gira alrededor de los perdidos, todo gira alrededor de alcanzar gente con el evangelio. ¿Saben por qué mi papá, dijo él, tiene el deseo de poder estar predicando cada sábado en escuelitas y revolcándose ahí en el polvo, ahí en la suciedad de cada colonia donde va, para predicarles el evangelio a niños, adultos? ¿Sabes por qué anda mandando diferentes misioneros en Centro, Suramérica, hoy en día en África y en Asia, y quiere llegar a lugares donde nunca jamás pensamos que un hispano quería llegar o podía llegar? Y dijo: qué privilegio estar en una iglesia así. Pero dijo: mi papá tiene una gran responsabilidad. Él cuenta con lágrimas en sus ojos cómo le habló de Cristo a su hermano. Su hermano Joe, el mayor de ellos, dice que le testificaba y le decía: hermano, recibe a Jesús como tu Salvador. Pero él dice: mi tío nunca quiso recibir a Cristo. El hermano del pastor Wynn nunca quiso recibir a Cristo, era ateo, y hasta el día de su muerte no quiso recibir a Jesús como su Salvador. Y cuenta mi cuñado que había veces en las noches que el pastor se levantaba y con lágrimas en sus ojos no podía dormir por no soportar el pensamiento de saber que su hermano se estaba quemando en el infierno. Parecía como que lo escuchaba gritar y decirle: este lugar es real. Este lugar es real. Kevin, sigue predicando el evangelio. Haz todo lo que tengas que hacer en tu vida. Invierte, haz, porque hay un infierno. Sentido de responsabilidad. Pero tú y yo, bendito, que el Señor te ayude. Ojalá que nunca te compren un perro porque lo dejas morir. Hace falta jóvenes responsables con un gran sentido de responsabilidad en su vida. Y te voy a decir lo mismo: si la juventud de tu iglesia, si la juventud de Estados Unidos se va al infierno y se pierde en esta generación perversa, es tu culpa. Es tu culpa. Otros ya lo hicieron, otros ya fueron responsables, otros dieron su vida, otros ya dieron su juventud, otros ya hicieron lo que tenían que hacer, pero ahora nos toca a nosotros hacerlo. Y si algo va a pasar en este país, es porque va a haber jóvenes responsablemente convencidos de que hemos nacido para esta hora. Y para esta hora hemos llegado. Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque pensamos que hacemos, pero no estamos haciendo lo que un héroe debería de hacer. Un héroe va más allá de sus fuerzas, porque sabe que no depende de él, depende de algo mucho más grande que él. Y Señor, perdónanos por la apatía. Perdónanos por ese pesar espiritual. Estamos tan cómodos en un país tan cómodo, donde no hay persecución, donde no hay necesidad, y no hay necesidad. Tenemos todo en nuestras manos. Tenemos recursos,
tenemos comodidad, tenemos tecnología, pero no tenemos el sentido de responsabilidad. Yo creo, Señor, que podemos alcanzar al mundo en un año. Con tanto recurso y tanta tecnología que tenemos, pudiéramos alcanzar con el Evangelio, al menos para que todas las personas del mundo pudieran escuchar tu palabra, porque tenemos los recursos, tenemos la tecnología, pero no tenemos el sentido de responsabilidad en el corazón de jóvenes y señoritas. Ese es el problema. Y perdónanos, porque un día lo demandarás de nuestras manos. Te ruego, Padre, que esta conferencia tú hagas su obra, una obra que solamente tú puedes hacer, y nos ayudes a ser responsables. ¿Dónde está tu hermano? Ayúdanos a no contestar y decir no sé, ni mucho menos decir ¿acaso soy guarda yo? Ayúdanos a decir Señor, perdóname, voy a responsabilizarme por lo que tengo que hacer. Sigue bendiciendo, Señor, esta conferencia en el nombre de Jesús.